Hola, bienvenidos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a comentar sobre los problemas que nos ha traído el COVID en el caso del arrendamiento. Soy Víctor Monroy, de Monroy Abogados. Nuestras redes sociales, empezando por Facebook, Instagram, donde pueden ustedes seguirnos. También en nuestra página web, que es www.monroyabogados.com.mx, si requieren de mayor información. Habría que hacerse un par de preguntas. La primera es, ¿se tiene que pagar la renta en su totalidad o no? Y la segunda sería, el contrato de arrendamiento que tengo celebrado el día de hoy, no el día de hoy, sino cuando comenzó el COVID, ¿tiene que llegar a su conclusión al año pactado o no sé el tiempo que se haya establecido? Esas son las dos preguntas que vamos a responder en esta ocasión. Primero, nosotros tenemos que considerar que ahora con el COVID hubo una orden de autoridad para cerrar una serie de empresas, una serie de negocios, muchos negocios tuvieron que cerrar por esta orden de autoridad. Aunque el gobierno no quería y haciendo un juego de palabras pretendía que no hubiera despidos ni reducciones salariales, pues desafortunadamente todos sabemos que sí las hubo. Millones de personas dejaron de obtener los mismos ingresos que estaban obteniendo en marzo de este año, la primera quincena de marzo. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que no están en posibilidad de cumplir los contratos como los vienen haciendo. Yo sé perfectamente que todos los contratos las personas los cumplen normalmente porque quieren cumplirlo, no porque tengan una presión de alguna autoridad de que algo les va a pasar si no lo hacen. Lo hacen por su gusto. Primero tendríamos que comentar que en México el contrato de arrendamiento se encuentra regulado en el Código Civil y el procedimiento para obtener, en su caso, el pago o la rescisión del contrato y el desalojo de las personas para entregárselos a su propietario se encuentra regulado en los códigos de procedimientos civiles. Cada estado de la República tiene su propio Código Civil y su propio Código de Procedimientos Civiles. Se está ahora trabajando en que solamente exista un código de procedimientos a nivel nacional, un código de procedimientos civiles. Y esto es un problema porque, aunque básicamente establecen lo mismo, pues tienen sus variaciones, tienen sus cambios. Así, por ejemplo, nosotros estamos utilizando de manera básica el código civil para la Ciudad de México y vamos a hacer algunos comentarios en relación al Código Civil para la Ciudad de México. De repente, un día en las noticias me encuentro que sale publicado que no se debe de pagar la renta durante el tiempo que dure el asunto del COVID, el cierre ordenado por las empresas. Y existe un artículo en el Código Civil de la Ciudad de México que voy a permitir leer, que es el 2431, que dice que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de una cosa arrendada, no se causará la renta mientras dure el impedimento. Y si dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Este artículo no me gusta absolutamente nada. Para mí tiene varios problemas. Está dejando solamente una de las partes, el cumplimiento del contrato. Pero hay que entenderlo palabra por palabra prácticamente. Es que se impida totalmente el uso de la cosa arrendada. En el caso de casa habitación, pues nos está impidiendo el uso de la cosa arrendada. En el caso de oficinas y comercios o negocios, pues sí, se está impidiendo por una orden de autoridad el uso de la cosa arrendada, pero no de manera total. Por otra parte, este artículo lo deja a voluntad del arrendatario. Y eso es una situación que desde mi punto de vista no puede ser. Como les he estado comentando, los códigos civiles los tratan de distinta forma. Por su parte, el Código Civil del Estado de México, en su artículo 7.692, dice que el arrendatario podrá pedir la reducción de la renta o la rescisión del contrato, en su caso, si por causa ajena a él no puede hacer uso total o parcial del bien. Aquí ya habla de un uso total o parcial y habla de una reducción de renta.
pero también más o menos dejen de ver que es a decisión del arrendatario, situación que nuevamente les comento, a mí me parece que no pasa por nuestra Constitución, que es el filtro importante de todas las leyes. En relación a la reducción del importe de la renta, regresando al Código Civil de la Ciudad de México, el artículo 2432 dice, si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario, nuevamente el arrendatario, pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, lo cual ya nos mete en un problema porque ya hay que pagarle a peritos por hacer un trabajo que no es necesario. A no ser que las partes opten por la rescisión del contrato. Si el impedimento dura el tiempo, más del tiempo fijado en el artículo anterior, o sea, más de 2 meses. Como les comentaba, todas las legislaciones, todas las leyes, todos los artículos deben de pasar por el filtro constitucional. En el año 2011 hubo una reforma, no nada más en el ámbito constitucional, se reformó el artículo primero, se dejó de utilizar tanto el término garantías individuales, que para algunos todavía existe, y se amplió la forma de ver las cosas y se dio entrada a los derechos humanos, cosa que ya existía en el mundo, ya existía en México, pero el término es mucho más amplio que las garantías individuales. Y dentro de una de las formas de interpretar los artículos, de interpretar las garantías, de interpretarlo todo, le dice es en beneficio de la persona, en beneficio del hombre. Hay principios como por ejemplo el derecho a la igualdad, a la buena fe en los contratos y la preservación de los contratos. Entran también en juego ahora las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que algunos lo consideran prácticamente como si fuera derecho interno. Esto porque la Constitución también establece que tienen el mismo grado, tanto la Constitución como las convenciones internacionales, específicamente en el caso de derechos humanos. No es el caso de todas las convenciones internacionales, solamente las que se refieren a derechos humanos. El artículo primero de la Constitución es el que establece estas cuestiones y obliga a todas las autoridades del país a promover los derechos humanos, a protegerlos y a garantizarlos y respetarlos. Entonces, de esta forma, los jueces tienen que estudiar sus sentencias, sus acuerdos, viéndolos con el filtro de la Constitución. Me refería hace un momento a la Constitución y en referencia principalmente al artículo 14 constitucional, que nuevamente en la parte conducente lo voy a leer. Dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley. Es decir, da una opción. No obliga a los jueces a rajatabla el artículo, darlo como está tal escrito, sino que le da la oportunidad de hacer una interpretación jurídica, una interpretación más amplia, en base, nuevamente les digo, a los derechos humanos. Y a falta de alguna ley, deberá fundarlo en los principios generales de derecho, que es una forma también que se utiliza para la interpretación. Y les refiero también sobre las convenciones de derechos humanos, porque aquí juega un papel importante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, del que México es parte, que en su artículo 21, en su punto 3, al hablar sobre la propiedad privada, establece que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida por la ley. En relación con este tema, ya estoy comentando que el juez puede no aplicar estrictamente la ley, sino que la puede interpretar. Entonces la pregunta sería, si un juez podrá determinar si el contrato de arrendamiento debe cumplirse tal y como se firmó, o puede modificarlo por razón de que considere que existe una violación de derechos humanos del arrendador o del arrendatario. En este caso, básicamente, lo sería del arrendador y sería una cuestión sobrevenida, porque inicialmente, cuando se firmó el contrato, no existía esta problemática. Esto me trae a comentarles dos cuestiones. Una habla
sobre la no aplicación de una norma vigente y otro habla sobre la posibilidad que tienen los jueces. Aunque aparentemente son en situaciones totalmente distintas al arrendamiento, sirven como ejemplo para ver cómo se puede desaplicar una norma o el juez puede hacer una serie de cuestiones para proteger los derechos humanos de las personas. El primer caso fue uno de divorcio. En este asunto, la señora demanda el divorcio por injurias. No logra probarlas en una primera instancia, se va en apelación, tampoco logra hacer nada ahí, se confirma la sentencia y se va al amparo. En el amparo ya esta persona habla con más potencia sobre los derechos humanos y los magistrados eventualmente deciden que en el caso de ella, porque ese es uno de los efectos del amparo, solamente en el caso de ella, no aplicar el artículo relativo del Código Civil de esa entidad que establece las causales de divorcio. Y le ordena al juez dejar sin efectos esa sentencia y declarar el divorcio porque la señora tiene derecho a su libre desarrollo y ella no tiene intención de seguir casada y se quiere separar. Ahí vemos como una disposición de derecho vigente, de derecho positivo, de derecho que está ahí, que usted lo puede leer en el Código Civil de esa entidad, que una de las causales es la injuria y que es necesario acreditarla para que proceda el divorcio. Los magistrados de un tribunal federal consideraron que no se debía aplicar y no se aplicó. Lo mismo puede pasar en el caso del arrendamiento. La otra disposición específicamente habla de la usura, pero dice cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, cualquier forma que pueda llegar a tomar una renta excesiva, una renta onerosa que no esté en posibilidad de pagarla, no porque no quiera, insisto, sino porque no puede por una cuestión sobrevenida, por una cuestión que no estaba en el poder de tener y que es de carácter nacional. Una situación distinta es que a una persona la despidan por distintas razones, como pudiera ser por faltas, por retardos, porque robó dentro de la empresa, y entonces pierde el trabajo. Esa persona sigue obligada al pago del arrendamiento que tenía celebrado en su casa. Y si no paga, pues tendrán que proceder como deba de ser, y esta persona seguramente pues saldrá del inmueble, se le embargarán bienes y tendrá que buscarse la forma en que pague. A una persona que como consecuencia del COVID fue despedido de la empresa. Les comentaba en un principio muchos problemas laborales, en algunos lugares despidieron personas, en otros lugares redujeron la jornada laboral, ya sea en horas de cada día o días completos, de manera que pudiera el patrón reducir el monto del salario. Esa persona ya no puede pagar por una cuestión general, un caso fortuito o fuerza mayor, y no puede pagar. Entonces, esa persona probablemente consiga una protección legal que haga que el monto de la renta se reduzca de una forma que no él solo tenga que soportar la consecuencia mala que nos trajo el COVID, sino que tenga que ser soportada tanto por el arrendador como por el arrendatario. De manera internacional, estas situaciones del cumplimiento de los contratos, ¿cómo se ha visto? Hay dos teorías, dos formas de verlas. Una dice que los contratos deben ser cumplidos tal y como se firmaron. Por eso se firmaron así. ¿Y por qué es importante que cumplamos con los contratos? Eso es lo que le da actividad económica a los países. Si las personas pudiéramos incumplir los contratos sin ningún tipo de consecuencia, pues ¿quién firmaría un contrato? No habría ninguna seguridad jurídica en ninguna transacción. Estamos obligados a firmar, no a firmar, a cumplir con lo firmado. Entonces, esa es una posición. La otra posición dice que si las condiciones económicas variaron del momento de la firma al momento de cumplimiento, en razón a la buena fe y a la igualdad de las partes, debe o se está en posibilidad de reducir la carga onerosa para que no lo sea tanto. Nuevamente, les vuelvo a decir, se trata de preservar el contrato y de que no exista una desproporción en las cantidades que se pactaron de renta o en cualquier otra situación jurídica debe manifestarse de la misma forma. Aún seguramente han ustedes oído el concepto, se llama pacta sunt servanda, que significa que los contratos deben ser cumplidos tal y como se firmaron. La otra se conoce como rebus sic stantibus, que es la que nos permite ante la
cambio de situaciones económicas, poder modificar el contrato. Pero yo considero que a cuestiones extraordinarias, las soluciones también deben ser extraordinarias. ¿Y cuál será la mejor solución? Pues la mejor solución, sin duda alguna, es la voluntad de las partes. La voluntad de las partes es reina en los contratos. Salvo honrosas excepciones que no tienen que ver en este asunto que es eminentemente de derecho privado y no se afecta al interés público, existe la posibilidad de que las partes puedan convenir una modificación a su contrato de acuerdo con distintas cuestiones que ya veremos un poco más adelante y que pueda pactarse de la mejor forma cómo solucionar este problema que ha creado el COVID con el contrato de arrendamiento. Recordarán ustedes, hace años la influenza, la pandemia que también tuvimos en México, básicamente no en toda la República fue tan grave, pero sí lo fue en la Ciudad de México. Esto trajo como consecuencia que se reformara el Código Civil y trajeron a colación una teoría que ya existía muchos años atrás, desde la época de los romanos, que se le conoce como teoría de la imprevisión. Y de lo que se trata es de que si hay una cuestión grave de manera nacional, las condiciones de los contratos puedan ser modificadas por la autoridad. Y la autoridad solamente puede actuar mediante un juicio o mediante una ley. Entonces existían ya dos posibles soluciones. Una, la aplicación de la teoría de la imprevisión y la otra, la aplicación de la teoría que nos dice que en caso de fuerza mayor, en caso fortuito, deberán adecuarse las cuestiones, los contratos a las nuevas situaciones legales. Pero esta teoría de la imprevisión no se da en todo el país. Les había comentado que cada estado de la República tiene su propio Código Civil. Y en este caso son 14 los estados que establecen o que regulan la teoría de la imprevisión. Es la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y San Luis Potosí. Pero el problema es que todos lo hacen de manera distinta. Eso crea un verdadero problema en su aplicación y en las situaciones, porque además de eso, pues, ¿qué pasa con los otros estados de la República que no lo tienen? Esos otros estados de la República deben y pueden hacer uso, al igual que los 14 que acabamos de mencionar y que establecen la teoría de la imprevisión, hacer uso, desde mi punto de vista, de la situación del caso fortuito y fuerza mayor para poder modificar las condiciones del contrato, que está perfectamente regulado y establecido. Ya vimos entonces que los jueces pueden modificar en una sentencia más bien las condiciones o el monto de la renta o distintas condiciones del contrato, depende cómo se demande. Tanto la teoría de imprevisión y el caso fortuito y fuerza mayor no son contrarias, no son excluyentes una de otra. Desde mi punto de vista, pues se complementan. La problemática está en que la teoría de la imprevisión y el caso fortuito y la fuerza mayor encuentran distintas regulaciones en estos estados. Por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, es de muy difícil aplicación porque la ley lo que establece, el Código Civil, en su parte conducente, dice que llegado el caso, la persona afectada, porque el cumplimiento del contrato se hace más oneroso, tiene obligación de notificarle a su otra parte que él requiere la modificación del contrato para hacerlo menos oneroso y darle un plazo de 30 días a su contraparte para que le dé respuesta. Pasados estos 30 días, si da respuesta y llega a un arreglo, pues bien, acabó el asunto. Si no es el caso, entonces la persona afectada cuenta con un plazo nuevamente de 30 días para demandar la disminución o la rescisión del contrato. La problemática está de, no nos dice la ley cuándo inicia el primer plazo de los 30 días. Se supone que a partir de la afectación, y la afectación cuándo se da, o cuándo se va a dar, cuando fue la orden de la autoridad, cuando todos supimos que ahí viene el coco, como dicen vulgarmente, porque nosotros desde febrero, marzo sabíamos que la situación grave que estaba pasando China y que podría llegar a México.
Nos enteramos también que empezó a haber infecciones en México, transmisión de las infecciones, y que esto pues podría cambiar. La autoridad comenzó a decirnos, pero no hicimos nada, no comenzamos a hacer nada. Y muchos pueden decir, bueno, sí, pero los tribunales al día de hoy siguen cerrados. ¿Cómo voy a hacer esa notificación? Esto no es tan exacto porque esa se podía llevar a cabo por medio de notario público. De hecho, en la Ciudad de México muchos notarios públicos estuvieron haciendo ese tipo de notificaciones. También se podía haber hecho con el apoyo de dos personas, de dos testigos, que certificaron o que atestiguaran que se fue entregado un documento o que se le pidió. En el caso del Estado de México, la situación pues también cambia, no se refiere nada a lo que dice la Ciudad de México. Y también es muy problemático porque en ese se establece que en el contrato debe de manifestarse cuál es la razón principal por la cual se está firmando el contrato, cuál es el motivo generador de la relación contractual que se está llevando a cabo. Y si la causa por la cual se firma tuvo un problema, tuvo una afectación como en el caso del COVID, pues entonces podrá haber la modificación. Pues el motivo determinante de la voluntad de la persona difícilmente va a estar plasmado, que es que va a pagar poca renta o que va a pagar X cantidad. Y yo no lo he visto en ningún contrato. Entonces tampoco podríamos aplicar la teoría de la imprevisión en el Estado de México. Y así cada uno de los estados regula de manera especial la teoría de la imprevisión y es de muy difícil aplicación. Pero nuevamente les comento, podemos aplicar las teorías acerca del incumplimiento en el caso de caso fortuito o fuerza mayor, que aún habiendo estado renunciado en los contratos, lo podemos hacer valer porque, como les decía, esta es una situación extraordinaria. No es ni siquiera a nivel nacional, es a nivel mundial. Afecta a todos y a situaciones complicadas, pues la solución debe ser también dura, pero para ambas partes. No tiene por qué nada más sufrir la parte arrendadora. El ejemplo de las tiendas departamentales, por ejemplo, las plazas. Ahí pueden decir uno, bueno, pues mira, tú firmaste un contrato, tienes que pagar una cantidad muy grande de renta, ya no estás generando ninguna venta, bueno, no es cosa que a mí me importe, no me pagas, esto no es cierto. Sí, se está utilizando parte del inmueble porque ahí tengo toda la ropa que vendo, mis máquinas, todos mis productos. En el caso de los cines, tienen muchos de sus partes inventarios, o sea, sí está teniendo una ocupación, no es en la totalidad, no le están dando el uso al que está destinado al 100%, pero tampoco la plaza o el dueño del inmueble tiene por qué perder. Entonces, lo mejor es que lleguen a un acuerdo y puedan ver cómo lo van a solucionar. Si van a dar por terminado el contrato, si se va a reducir la renta, si va a haber una espera, inclusive puede no pagarse la renta en un X tiempo. Ya las partes decidirán. Y como les había comentado, el juez puede ordenar cualquier situación. La reducción, el no pago de la renta, la terminación del contrato, depende lo que se le solicite. Pero lo primero es la voluntad de las partes, es reina en los contratos y el contrato puede ser modificado porque las partes así lo solicitan, así lo quieren. Y tan es posible llevar a cabo estos cambios que los códigos civiles, estos sí, básicamente en toda la República tienen disposiciones similares al artículo primero constitucional, en donde le dan la oportunidad al juzgador de resolver conforme a la letra de la ley o la interpretación jurídica de esta. Y parte de esa interpretación se basa también en que se trata y de hecho el derecho fue una creación para que la sociedad se desarrolle de mejor manera, sin que exista tanto conflicto, para que las partes no se estén causando perjuicios. Se trata de evitar perjuicios, de evitar que se obtenga un lucro excesivo, de conservar el principio de igualdad en todo lo posible. El artículo 20 del Código Civil de la Ciudad de México dice cuando haya un conflicto de derechos a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá en favor de quien trata de evitarse un perjuicio y no en favor de quien pretende obtener un lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Una disposición similar
está contenida en cada uno de los códigos de la República Mexicana, de los códigos civiles. Por ejemplo, en el caso del Estado de México lo tiene dividido también en 2 artículos. El 1.15, que dice que cuando hay un conflicto de derecho, a falta de ley que sea aplicable, la controversia se decidirá en favor de quien trate de evitarse un perjuicio y no del que pretenda obtener un lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales sobre la misma especie, se decidirá observando la mayor equidad. Les decía, esto es una forma de interpretación de la norma para que el juez no puede no aplicar un dispositivo como el que establece que los contratos deben ser cumplidos tal y como fueron firmados. Es importante considerar cuál es el destino que tiene el inmueble que está dando en arrendamiento, porque no todo es igual. Ya habíamos comentado el caso de casa-habitación, en que solo por excepción va a ser aplicable una modificación, porque la afectación del COVID en principio no afectó la ocupación del inmueble. Si afectó de manera grave a la persona, como les decía, por un despido, por una reducción de su salario, por una reducción de sus ingresos, porque tuvo que cerrar su restaurante, su bar, pues entonces quizás sí. Las guarderías o los asilos, pues también se vieron afectadas porque la gente que les daba los ingresos, pues dejó de hacerlo. Pero es un caso distinto a las oficinas, las bodegas, en los que sí tuvieron que cerrar, sí tuvieron una afectación directa por una orden de autoridad que viene como consecuencia del COVID. En el caso de los comercios, pues también habrá que ver, porque no es lo mismo, por ejemplo, un restaurante que una farmacia. Una farmacia probablemente incrementó sus ventas durante esta época, a diferencia de un restaurante que tuvo que cerrarla. Apenas próximamente ya se va a permitir la reapertura de los restaurantes, pero en un porcentaje, creo que es del 30%. Tampoco estoy seguro que esto sea suficiente para que ellos puedan pagar la renta. Entonces, ya veremos adelante como unas posibles soluciones que les podemos dar. Hay 4 tipos de soluciones. Primero, lo que hemos comentado ya en otros webinars, la negociación inteligente, la mediación, el arbitraje y la solución judicial, que en principio ahorita es la menos recomendable, porque es tardada, porque es costosa y porque ahorita los tribunales que normalmente tienen mucho trabajo, pues ahora lo van a tener bastante más. En relación a la negociación inteligente, tenemos que ver como pros de ella, como cosas a favor de ella, que la podemos iniciar hoy mismo. Hoy mismo nos podemos comunicar con nuestro arrendador, con nuestro inquilino, para ver cómo vamos a resolver este asunto, lo cual le da rapidez. Probablemente podemos terminarlo en una sola plática o en 2 o 3, no lo sé, pero quizá incluso antes de que abran los tribunales. Y si llegamos a un acuerdo satisfactorio para los dos, como les dije en un principio, normalmente los contratos se cumplen porque las partes los quieren cumplir, porque están de acuerdo, porque no sienten que abusaron de ellas. Un alto porcentaje se cumple todos los días, solo un pequeño porcentaje es el que se incumple y es el que se demanda ante la autoridad su cumplimiento. Esto hace que tenga un menor costo para la bolsa, tanto del arrendador como del arrendatario. Algunas variables que podríamos tener en consideración, porque no se trata nada más de llegar y decir, te voy a descontar el 20% y la otra parte dice que sí. Tendremos que ver, tanto arrendador como arrendatario, por ejemplo, el tipo de cambio en los que fueron firmados en moneda extranjera, si se previno o no en un principio. En el mes de marzo el dólar subió, llegó hasta, me parece, 25 pesos, ahora ya bajó a 21, 22 pesos, pero de todas maneras hay una afectación importante y habría que ver qué es lo conveniente. No lo sé, cada quien negociará como pueda. Otra de las cuestiones que tenemos es la calidad del arrendador y del arrendatario. Es decir, yo como arrendador puedo considerar que mi inquilino pues, se ha desarrollado muy bien el tiempo que ha estado ahí y me interesa conservarlo. Tengo un verdadero interés porque es una persona que cuida mi propiedad, que paga oportunamente la renta. Y como inquilino también, pues mi arrendador es una persona que no me causa problemas, que cuando llamo por alguna situación del inmueble, me atiende de inmediato y arreglamos las situaciones. Entonces, es un buen arrendador
y pues yo quiero continuar con el arrendamiento. La duración del arrendamiento es importante porque quizá el contrato venció en el mes de abril. No es lo mismo que el contrato lo firmamos por un X número de años y terminará en el 2023. No son las mismas situaciones. O quizá el contrato ya estaba vencido. Un contrato vencido sigue teniendo efectos jurídicos. Lo único que se modificó fue la fecha de terminación que venía establecida originalmente. Ahora la terminación se dará cuando una de las partes le comunica a la otra que ya no desea continuar con el arrendamiento y tendrá una vigencia más por 30 días. Ver la rentabilidad del inmueble. ¿Me conviene estar aquí o no me conviene estar aquí? Porque las rentas es altamente probable que bajen, al igual que el precio de los inmuebles. Esto pues a nivel nacional ya venía empezando a suceder porque hay mucha oferta y ahora la problemática va a ser que las personas no pueden pagar como antes lo estaban haciendo. La ubicación, por ejemplo, en el caso del inquilino, pues yo llegué aquí y aquí me gustaba, pero bueno, ahora ya veo los problemas que tiene, el tráfico, no sé, los vecinos, hay vecinos que son muy incómodos y la verdad, pues prefiero cambiarme de este lugar. Todo esto van a ser variantes que tenemos que considerar a la hora de negociar cómo solucionar la situación del COVID. El cambio de necesidades, sobre todo en el caso de las oficinas, hoy hemos leído en varios periódicos que hay quienes están como consecuencia del trabajo en casa, reduciendo los lugares de trabajo. Antes teníamos rentados 4 pisos de este edificio, me parece que podemos ahorrarnos uno o la mitad del piso que teníamos, porque con el trabajo en casa podemos arreglarnos de diferente manera o los ingresos que teníamos ya no son como antes y vamos a reducirlos. Las condiciones del inmueble también son importantes. Ahora que vamos a negociar, pues vamos a negociar todo en su conjunto. La duración de la afectación, en un principio no sabíamos cuánto va a durar. Ahorita ya estamos en la fase naranja, esperemos que vaya bajando y que ya para el 3 de agosto se llegue ya a abrir todos los negocios como antes lo estaba y toda la actividad se vuelva a retomar y ya no tengamos tanto problema, pero pues no lo sabemos. Así pensábamos en abril y llegó mayo, llegó junio, llegó julio. Esperemos que en agosto termine esta situación. También es importante ver cuál es el adeudo que se tiene, el adeudo que se ha generado, la forma en que deberá de pagarse. Por ejemplo, yo puedo aceptar una cierta reducción si se me paga de inmediato. Tendré otra situación si el pago se hace de manera diferida. La reducción probablemente sea menor. Son muchas cuestiones que tenemos que ver. La otra forma de negociar, que tenemos otra forma de solucionar, es mediante la mediación, que como comentaba en los webinars anteriores, existe una mediación pública y una mediación privada. La mediación pública es por parte del Estado. Cada uno de los tribunales en cada estado de la República tiene una oficina dedicada a ello. Sus servicios son gratuitos. La mediación privada, pues esa la tenemos que contratar y es justamente prácticamente el único contra que podemos tener, que hay que pagar el costo del mediador y en su caso del comediador, dependiendo de las situaciones. La parte que está llamando al mediador seguramente será la que la pague y quien llama al comediador, pues será también el que lo pague. También, si tenemos que hacer uso de un apoderado, pues habrá que pagar los honorarios del apoderado. Pero ¿cuáles son los pros, cuáles son los beneficios de la mediación? Uno, la rapidez. Tan pronto nos pueda recibir el mediador, podemos iniciar con las negociaciones. La segunda es que normalmente cuando concluye de manera satisfactoria, al haber logrado las partes lo que ellos quieren, pues lo van a cumplir al igual que en la negociación, como es la regla general. Normalmente los contratos se cumplen. Por eso tiene un alto grado de cumplimiento. Habíamos comentado también con anterioridad que cuando un convenio de mediación no se cumple, se tiene que ir ante la autoridad, pero ya nos ahorramos el tiempo del juicio. El año, 2 años, 3 años, 4 años que puede durar el juicio, nos lo ahorramos y comenzamos la intervención judicial a partir de la ejecución de ese convenio, a partir de la ejecución de un contrato de transacción que se logra en la negociación inteligente o a partir
del laudo dictado en un juicio arbitral que tampoco se cumple. Ese es el beneficio que tiene la autoridad judicial en el caso de los procedimientos, porque el juez es el único que puede hacer cumplir sus determinaciones a través de la fuerza del Estado. Es el único que puede ordenar el rompimiento de cerraduras, el lanzamiento de las personas, el embargo de cuentas, el pago, le puede pedir al banco que deposite la cantidad. Es decir, esa es la fuerza importante que tiene. El contra que tiene los juicios ante la autoridad judicial es su duración, su costo. Un juicio antes de la situación del COVID, un juicio de esta naturaleza en materia de arrendamiento, tenía una duración aproximada de un año. Ahora en realidad no lo sabemos. ¿Por qué no? Lo sabemos y comentaba en webinars anteriores que normalmente se presentan alrededor de 1000 demandas diarias en la Ciudad de México, más o menos el mismo número en el Estado de México, con la problemática normal. Ahora, tenemos un retraso de prácticamente de 4 meses. Se han acumulado demandas por presentar y seguirán más o menos el mismo promedio de 1000 diarias. Pero ahora, como aumentó el número de problemas, pues ya no sabemos si ese número va a ser de 2000 diarias o de 3000 diarias o de 1500. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el trabajo del tribunal se va a incrementar y eso trae muchos problemas, las celebraciones de la audiencia, la posibilidad de errores. También, desgraciadamente, va a haber una reducción del personal porque son mayores de 60 años o tienen alguna problemática especial que hace que no puedan presentarse a trabajar como normalmente lo hacían. Y también guardar una sana distancia. Los juzgados son lugares que no son precisamente muy amplios. No tienen una capacidad para tener ahí muchas personas. En el archivo, normalmente, que es el lugar donde nosotros los litigantes revisamos los expedientes, pues caben aproximadamente o están unas 10 personas, pero estamos casi hombro con hombro. Ahora van a poder estar 4 o 5. La presentación de documentos, todo va a estar muy limitado. La celebración de las audiencias se va a limitar en cuanto al número diario de audiencias que puede llevar un juzgado, como el horario. Había ocasiones antes que teníamos audiencias de 3, 4, 5 horas. Incluso cerrado el juzgado, continuamos con la audiencia. Ahora eso ya no va a ser posible. Las audiencias están fijándose o se van a fijar con una duración aparentemente de 1 hora para tratar de desarrollar todo. Otra de las formas de solución es el arbitraje. Ya hemos visto contratos de arrendamiento que tienen establecido un procedimiento arbitral dentro del mismo contrato y en él también establecen quiénes van a ser los árbitros. Esta también es una buena forma porque el juicio arbitral tiene una menor duración, lo cual es muy conveniente para las partes, dependiendo de quién sea el que demande. Pero aquí básicamente se está apoyando a el arrendador porque es el que está más interesado en que el juicio concluya lo antes posible. Pero es una muy buena solución. Los contras que tiene, pues va a ser que habrá que pagarle al árbitro que está nombrado. Y eso pues es un costo porque también habrá que pagarle al abogado que represente en el juicio arbitral, pues están nuevamente un abogado de cada una de las partes, se sustituye la figura del juez por la del árbitro, el procedimiento que viene en un código de procedimientos civiles que les comentaba antes, por un procedimiento arbitral que ya viene pactado en el contrato. Y esas son las formas de solución. Ahora, ¿qué requerimos para que proceda una modificación al contrato o la terminación anticipada del contrato como consecuencia del COVID? Pues probar la relación que hay entre la afectación sufrida con nosotros en el contrato. Como había comentado en un principio, en el caso de una persona que es despedida como consecuencia del COVID, él tendrá que probar esa situación. En el caso de una empresa que tuvo que cerrar por una orden de autoridad, pues esta es pública y notoria. No lo tiene que probar, pero sí tiene que probar cuál fue la afectación, lo que no podría ser, como comentaba antes, el caso de una farmacia. Una farmacia generó mayores ingresos, no puede tener posibilidades. Igual que los centros comerciales como las tiendas, las tiendas de víveres, ¿no? Ellas tuvieron un incremento. Ellas tienen locales rentados, bueno, pues ellos recibieron un mayor rendimiento económico por sus arrendamientos, no van a poder o muy difícilmente podrán bajar el monto de las rentas. Ahora les voy a comentar, todos también hemos visto en el periódico que llegaron una propuesta de reforma
al Código Civil en materia de arrendamiento habitacional por el Partido Morena. Esta es la segunda ocasión que intentan meterse con el arrendamiento de una manera pues, populista, con situaciones que están absolutamente fuera de lugar, una redacción que deja mucho que desear, se nota evidentemente que no fue hecha por expertos en derecho. Tenía cuestiones como, por ejemplo, establecer un mínimo de tiempo de duración del contrato de arrendamiento de 3 años. ¿Y yo por qué necesito de 3 años? Yo voy a la Ciudad de México por 1 año a trabajar y resulta que no pueden firmar un contrato porque el tiempo mínimo es de 3 años. ¿Qué voy a hacer? Existe un derecho humano a la vivienda. Es un derecho humano que viene previsto en la Constitución, pero los derechos humanos se oponen al Estado, no a los particulares, como esa reforma lo pretendía. Afortunadamente, ya no la van a presentar y ahí quedó el asunto. La primera ocasión que lo intentaron hacer fue con la Constitución del Estado de México de hace unos pocos años. También tenía unas disposiciones verdaderamente desastrosas y que probablemente no incentivan el arrendamiento, más bien lo están tratando de perjudicar. Ahora sí, las preguntas que hacíamos en un principio es, ¿se tiene la obligación del pago total de la renta? Pues en principio sí y no, depende del caso en concreto, de que exista una perfecta relación entre el daño que se está causando con el COVID y con la persona. No a todos les afectó el COVID. Y la otra pregunta es si se tiene que concluir hasta su término de arrendamiento. Pues nuevamente la respuesta es, pues sí, pero todo es en base a la negociación. Ya verán las partes si lo que les conviene es reducir un poco la renta, diferir el pago, dar por terminado el arrendamiento, ampliar el plazo del arrendamiento, no incrementarlo mucho este año, pero sí el incremento un poco más sustancial dentro de un año que las condiciones hayan bajado. Pues por mi parte es todo. Los espero la próxima semana. Vamos a hablar sobre el divorcio. En esta ocasión no va a ser presencial para que con más confianza las personas puedan entrar en el momento que lo requieran y puedan verlo a través de nuestra página web. Les recuerdo que es www.monroyabogados.com.mx o nuestro canal de YouTube que lo pueden buscar con el mismo nombre de Monroy Abogados. Pues por mi parte es todo. Quedo a sus órdenes. Cualquier situación que requieran, cualquier comentario adicional, por favor, entren en contacto con nosotros también a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Quedo con ustedes. Muchas gracias.